Bien, para entrar entonces en materia, la primera pregunta y que es parte, ¿verdad?, de la motivación de este conversatorio, es por qué la calidad de planta cobra tanta importancia en el desarrollo frutícola del país. Y quisiera que usted vincule un poquito esta respuesta con la historia de cómo Chile como país le da la importancia, una alta ponderación a la calidad de planta y cómo eso ha venido desarrollando el desarrollo frutícola de Chile, que es uno de los mejores del mundo. A ver, en mi memoria no están todas las fechas exactas ni los números de las normativas, pero a ver, me recuerdo de explicaciones que a nosotros se nos daban como estudiantes, que Chile tenía muchas condiciones para producir distintos tipos de fruta por su condición climática. Chile tiene distintos microclimas, pero siempre el clima fundamental de nuestro país es el clima templado, pero como es un país que tiene un territorio muy angosto, está cercado por la cordillera de los Andes, por el Pacífico, y se mezclan en nuestras aguas del Pacífico, ¿no es cierto?, el anticiclón del Pacífico y la corriente de Humboldt. Esto da condiciones espectaculares para producir distintos tipos de frutales. Y en el relieve nuestro, que es un país muy largo, pero tiene diferentes etapas a lo largo de Chile. La cordillera está unida con la costa, la cordillera de los Andes con la de la costa, hasta la zona central de Chile desde el norte. Y entre ambos espacios están los cordones transversales. Y en cada cordón transversal, en la mayoría hay ríos, con más o menos agua, dependiendo, digamos, de la zona, desde el desierto hacia el centro. Y en esos valles hay microclimas que están, ¿no es cierto?, mientras más cerca del mar, son más protegidos del frío, digamos, tienen un clima más subtropical, y posteriormente en la zona central se acaban los cordones transversales y viene la inmensa depresión intermedia, que es la principal zona agrícola productiva de nuestro país. Posteriormente, en el sur, las condiciones son normalmente de mucha lluvia, sobre 2.000 milímetros al año. Hay mucha vegetación, pero simplemente no son climas más fríos. Sin embargo, hasta la octava región de nuestro país todavía hay condiciones muy de microclima. Incluso en la novena región hay zonas como Angol, que es una zona frutícola por excelencia, y que uno pudiera pensar que ahí no, por la latitud no debiéramos tener fruticultura, pero es un clima muy especial y muy benigno. Entonces, hacia la costa se dan los cultivos más subtropicales y tropicales, y hacia la cordillera va fundamentalmente los frutales de clima templado. Al decir frutales de clima templado, estoy hablando de todas las especies caducifolias que entran en receso en invierno y botan la hoja, ¿cierto? Y cítricos y aguacates o paltos se han adaptado a nuestras condiciones en las zonas costeras o con influencia costera, en valles, por ejemplo, como Quillota, que no es un valle tropical, pero gracias a la influencia del mar que entra por el valle del río Aconcagua, se concentran condiciones climáticas favorables para frutales subtropicales. Entonces, ahí está la mayoría del aguacate de Chile. ¿Cómo? Ahí está la mayoría del aguacate de Chile. En la zona costera hacia el norte también hay valles muy interesantes en la sexta región, la región de O'Higgins. Santa Cruz. Peumo, por ejemplo, en zonas donde se cultivan y se plantan, el Valle de Mayarauco. Hay muchos microclimas dentro de esta larga y angosta faja de tierra. Bueno, eso fue lo que motivó a los pioneros de la fruticultura
Puedo mencionar a una persona que no está en este mundo aún, pero fue el profesor Jorge Valenzuela, que era del Instituto de Investigación Agrícola de línea, y otros precursores como don Gregorio Rosenberg, y hace poco que falleció Carlos Brown. El señor Gil también, ¿verdad? Fondos, distintas generaciones que se entrelazaron un poco ahí, optaron, digamos, por estimular el desarrollo frutícola en base a un concepto que decía cosechemos clima, porque Chile no tiene suelos como tienen otros países. Tenemos montaña, tenemos suelos delgados, hay muchos suelos de muy buena calidad en distintas zonas, pero nuestro gran fuerte no es el suelo, es el clima. Y por eso tantos cultivos forzados que en Chile han sido exitosos. Eso, digamos, como base. Y bueno, creo que se creó en el año 33 o 38 la Sociedad Nacional de Agricultura, de productores frutícolas, y posteriormente, ya en los años 80, se iniciaron las primeras normativas oficiales, o sea, para la producción agrícola en nuestro país, ¿no es cierto? Y hay un aspecto importante que hay que destacar en este objetivo, ¿no es cierto?, de desarrollar la fruticultura en un país, que es la legislación. Porque el desarrollo frutícola no solamente... las plantas no llegan de la nada, la genética no llega de la nada, el país tiene que tener una normativa para poder importar esos materiales, tiene que tener proveedores de genética. Para poder recibir genética desde el extranjero, nosotros tenemos que tener una normativa para respetar, digamos, la propiedad de esa genética, ¿no es cierto? Entonces, y lo más importante es que existan normas de protección sanitaria, porque no hay ninguna posibilidad de desarrollo frutícola si no hay un control de la sanidad en la producción de plantas. Entonces, hay un decreto que nos rige a todos los que trabajamos en el área frutícola, que es el decreto 3557, ¿no es cierto?, que establece normas de protección agrícola, que obviamente lo dicta el Servicio Agrícola y Ganadero, que es el organismo más importante que tiene el Ministerio de Agricultura, el que controla la seguridad fitosanitaria en nuestro país. Ese decreto manda todo el aspecto productivo frutícola y controla, ¿no es cierto?, el que nosotros podamos exportar o importar materiales vegetales, ¿ya? A través de una serie de decretos incluidos en ese. Hay una normativa estricta para la producción de plantas. Entonces, a partir del año 80, se comenzó a establecer las normativas. Y tenemos una normativa específicamente para producir plantas. Hay una normativa para, dentro de esa, ¿no es cierto?, la producción de plantas frutales, la producción de plantas hortícolas y, por supuesto, la normativa para la producción de plantas, que el último decreto importante es el 981, dictamina todas las normas sanitarias para la producción de plantas y establece, ¿no es cierto?, cómo se va a controlar esa producción de plantas, cómo el Servicio Agrícola y Ganadero va a establecer, ¿no es cierto?, la supervisión de los viveros, cómo los viveros van a estar inscritos en un registro nacional y además
ser además supervisados por los inspectores del SAC. Entonces, de verdad que para poder hacer un desarrollo frutícola, bueno, hay que tener las condiciones básicas, que digamos Chile las tiene. Posteriormente está la legislación, que es muy importante. En Chile tenemos una legislación para producir plantas desde el año 82, si no me equivoco. Y aparte de esa legislación que se va actualizando cada ciertos años, dependiendo de cuáles son las plagas que están en boga o que se pueden introducir al país, denominadas plagas cuarentenarias, están las normativas también para producir plantas certificadas. Y esa es otra normativa. Entonces tenemos para producir plantas estándar y para producir plantas certificadas. Y las certificaciones básicamente apuntan al tema de la genuinidad varietal y al tema fitosanitario, específicamente las plantas quedan identificadas como libres de una serie de patógenos y virus principalmente. Y por otra parte, las normativas para producir plantas certificadas, aunque no es un volumen de planta importante todavía la que se produce en frutales de este tipo, sí se ha establecido ya para por lo menos unas 10 especies frutales. Y se está trabajando en actualizar las que están y en poder también abarcar otras especies en las cuales todavía la normativa no está disponible. Entonces se podría decir que tenemos dos tipos de plantas que se producen, pero en todos los casos hay un control estricto del Servicio Agrícola y Ganadero. Esa institución es la que regula y controla digamos, la comercialización. No hay ninguna posibilidad de que uno pueda, incluso en plantas que uno hace como autoabastecimiento, tiene que estar inscrito en el Servicio Agrícola y Ganadero. O sea, tú en Chile puedes elegir, la mayoría de los viveros frutales están en un registro nacional que es controlado y supervisado por el Servicio Agrícola. Lo otro que tiene que ocurrir también es que Chile ofrezca a los genetistas un respeto por la genética que ellos proveen. Es decir, simplemente se tiene que hacer valer, ¿no es cierto?, el derecho del obtentor. Y eso en Chile ocurre. Todavía no estamos suscritos al último convenio OPOP, se está votando todavía, pero Chile desde el año 78 homologó sus normas con las normas internacionales de UPOP en el derecho de obtentor. Y eso rige en nuestro país. Excelente. Bueno, un país que puede acceder a la genética de otros países porque da confianza para poder hacer llegar sus materiales y tener sus representantes en nuestro país. Lógicamente también tiene que haber acceso a los avances tecnológicos, que es importantísimo. O sea, no podemos hacer plantas como se hacía hace 20 años atrás. Si en el mundo nuestros clientes, que son los que nosotros enviamos nuestras frutas, trabajan con otra tecnología. A nivel de investigación, ¿qué tanta investigación hace Chile a nivel de calidad de planta y todo el tema de producción de materiales vegetales en fruticultura? ¿Alguna cantidad que usted sepa que anual se estén postulando? ¿Cuáles son las líneas de investigación que existen? ¿Quiénes son los que están investigando? Si son centros de investigación privados, las universidades. Claro. A ver, ¿cómo funciona el sistema? La investigación siempre es poca. Uno siempre cree que debería haber mucha más inversión en investigación en cualquier país que quiere lograr ser alguna vez país desarrollado. La investigación es clave para el desarrollo de un país. Pero a pesar de que nuestro país no tiene un Estado fuertemente potenciado en esto, sí hay financiamiento
va, digamos, a la par de lo que se está necesitando investigar. No todos los financiamientos que se consiguen para hacer proyectos de investigación son de fondos estatales. Se trabaja digamos, en conjunto con Corporación de Fomento, con fondos de innovación agraria. Hay fundaciones también que aportan dinero para la investigación. Entonces, en ese sentido, lo que ha logrado hacer avances importantes en investigación son proyectos que se financian en conjunto. Y, por ejemplo, las universidades tienen sus fondos de investigación, pero hacen uniones con empresas privadas y también con el Estado, para poder, por ejemplo, hacer programas de mejoramiento genético, para poder tener variedades que sean producidas en nuestro país, que cumplan con nuestros requisitos. Entonces, las universidades postulan estos fondos y se realizan, digamos, desarrollo de investigación, y hay logros importantes. Hay variedades que son chilenas, que se han creado en base a mejoramiento genético, tanto de organismos estatales o de organismos estatales con empresa privada y universidad. Y también de azar, recuerdo la Pink Glove, esta variedad de uvas, recuerda que la descubrió, recuerdo, un agricultor, y la registró, bien interesante. Me acuerdo que vimos ese proceso. Bueno, siempre que existe la posibilidad de que en un huerto frutal se dé alguna mutación, si hay un seguimiento de eso, si hay digamos, un expertise de alguien que se da cuenta que esto es algo especial, que madura 2 semanas antes, que tiene un color de pulpa que le va a gustar mucho al oriente, a los clientes que tienen en este momento el poder adquisitivo, y se pueden demorar en llegar a establecer que es una nueva variedad fácilmente 10, 12 años. Esto no es de un día para otro, pero finalmente se han unido algunas agrupaciones de viveros con el productor, en este caso, y también con apoyo de fondos estatales y privados, y se ha logrado establecer que sí es una nueva variedad y ya se está produciendo fruta y exportando. En esa misma línea, que creo que a muchos de los productores que están aquí les puede interesar, ¿qué pasa si un agricultor entiende que en su huerto frutal, ya sea aguacate, cítrico o cualquier frutal, ve condiciones únicas en una planta en particular? ¿Qué debería ser posterior a eso? Yo desconozco cómo es la legislación, si está República Dominicana suscrito al UPOV, que controla, digamos, la propiedad intelectual de la genética, registra, digamos, y hace que los países respeten, digamos, la propiedad de esa genética. Me parece que habría que primero demostrar que es algo distinto a la variedad que él tiene, porque puede que esa variedad tenga dueño. Entonces la mutación, aunque sea espontánea, ¿no es cierto?, tiene que ser marcadamente distinta, y por supuesto tiene que demostrarse que hay un cambio genético, ¿no es cierto?, para poder tener eso claro. Y una vez que eso está establecido, tiene que ser reproducible, es decir, que se pueda propagar y se mantenga ese cambio genético. Probablemente es alguna quimera o alguna mutación de una yema. Y una vez que hay un avance en eso, que probablemente el productor lo puede hacer a nivel de vivero, con algún vivero, hay que establecer, digamos, ciertos requisitos de ese producto, y comenzar la
parte legal, ¿no es cierto?, de la inscripción y de registrarlo como una variedad protegida a nombre del descubridor, porque acá no hay un mecanismo de mejoramiento genético para que eso ocurriera, sino que fue una mutación espontánea en ese caso. Excelente. Bien, entonces, siguiendo la línea de las preguntas, ¿qué necesita un país para que el mercado pueda contar con plantas de calidad? Y esto es algo, y le contextualizo un poco la pregunta, porque República Dominicana en los últimos 5 o 10 años ha venido con un aumento de cantidad de viveros, la calidad, por ende, han ido aumentando porque se ha generado competencia, pero creo que todavía tenemos una oportunidad de mejorar bastante. Entonces, quisiera que usted nos responda puntualmente cuáles son esos aspectos importantes, ¿verdad?, que necesita contemplar un país para mejorar la calidad de sus plantas. A ver, yo creo que lo primero es el marco legal. Pueden haber viveros, y yo conocí algunos en República Dominicana que están trabajando con un muy buen nivel tecnológico, porque están básicamente asesorados por Estados Unidos o algún vivero importante, pero para que en el mercado, ¿no es cierto?, se unifique una calidad estándar básica mínima, como sucede actualmente, por ejemplo, en Chile, tiene que haber de un organismo superior, ¿no es cierto?, el Ministerio de Agricultura de República Dominicana, por ejemplo, el establecimiento de una normativa para el funcionamiento de los viveros. Una normativa básica. Las normativas principalmente apuntan a la protección sanitaria. Todos sabemos que si la planta no tiene la calidad suficiente, se pone en riesgo, ¿no es cierto?, el resultado del huerto. Es decir, puede haber un problema sanitario grave que te puede dejar sin huerto el segundo o tercer año. Y eso puede ser porque el vivero no está trabajando con rigurosidad sanitaria. Lamentablemente, el mercado, digamos, no puede permitirse que los huertos fracasen para poder mejorar. La idea es que haya una normativa que exija, ¿no es cierto?, un control sobre la producción de plantas, un control sobre los materiales de propagación, sobre el manejo de las plantas madres, sobre la trazabilidad de dónde sacan los materiales y, por supuesto, un organismo que fiscalice a los viveros. Como sucede acá, nosotros somos fiscalizados por los inspectores del Servicio Agrícola y Ganadero y sabemos que tenemos que tener cierto mínimo de trabajo cumpliendo la normativa de ahí para arriba. Y la normativa básicamente establece requisitos fitosanitarios. Es el aspecto más importante para tener que controlar a la producción de plantas en un país, porque muchas enfermedades se transmiten, ¿no es cierto?, por el material de propagación. También hay que capacitar tanto a los viveristas como digamos, a los profesionales que trabajen en el ministerio con esa función. Por supuesto, también hay que contar con material genético idóneo, de calidad. Es decir, no podemos sacar material de las mismas plantas de vivero. Ojalá se tuvieran planteles madres que provean de materiales, ¿no es cierto? Bueno, lógicamente una industria viverística que se precie tal y que sea la base de un desarrollo frutícola, tiene que en este momento ponerse objetivo de sustentabilidad y también con respeto al medio ambiente. Ya no podemos seguir trabajando sin tener en cuenta esos conceptos. Digamos, la producción de plantas es la base de la cadena de alimentos, por lo tanto, no hay
posibilidad de comercializar tal vez en un futuro cercano productos agrícolas que no cumplan con ciertas mínimas normativas de respeto ambiental y de sustentabilidad. Por supuesto, también una empresa de viveros es una empresa de trabajo intensivo, es decir, donde se trabaja con mucha mano de obra, se requiere mucha gente capacitada y también para trabajos básicos. Se invierte mucho en la gente que hace las plantas, se invierte en conocimiento, en capacitación. Por lo tanto, también se debe, ¿no es cierto?, cumplir con todas las normativas laborales que el país tenga, y las normativas laborales deben apuntar a dar condiciones de trabajo dignas a los trabajadores y, por supuesto, lo que acá en Chile conocemos como responsabilidad social empresarial, es decir, hay una ley que está regulando, digamos, la respuesta de los empresarios, ¿no es cierto?, en el aspecto social de sus trabajadores y de su empresa en relación a la comunidad donde están, etcétera, etcétera. Por supuesto, también hay aspectos técnicos que son relevantes. Por ejemplo, dentro de la sustentabilidad hay un tema importantísimo que es en la producción de plantas, cuando las plantas se hacen en contenedores, es el sustrato. El sustrato ojalá sea un sustrato ecosustentable, que yo no produzca un daño ambiental para obtener un sustrato para llenar mis bolsas o mis macetas. Es decir, actualmente hay elementos en Chile y en el mundo que son residuos o subproductos agrícolas, ¿no es cierto? O también productos naturales, como la turba, cuando se extrae con normativas que respetan el medio ambiente, también es un producto sustentable. También tenemos que considerar que hay productos o subproductos agrícolas, por ejemplo, ustedes en República Dominicana que... Eso les quería preguntar, sí. Y lo estuvimos conversando, el tema. La producción de coco antes dejaba un residuo. ¿Cómo? Se cortó un poquito. Fibra de coco, te quiso decir, ¿verdad? Claro, está hablando de algunos sustratos que son sustentables, ecosustentables, y que no causan un daño ambiental al ser utilizados. Estamos hablando de los compost de vegetales, de corteza de pino en nuestro país, es muy importante la producción. Estamos hablando de la fibra de coco que se recoge, que es un subproducto de la producción de fibra y de todos los subproductos de la fruta del coco, ¿no es cierto? Ustedes son productores. Entonces, si nosotros vamos a tener disponible para hacer nuestras plantas un sustrato de calidad y que se obtenga con respeto al medio ambiente, ya tenemos un punto a favor. Ya no podemos seguir extrayendo suelo de nuestros campos para llenar las bolsas, no podemos seguir sacando los mantos orgánicos de los bosques para poder llenar nuestras bolsas, porque estamos causando un daño ambiental importante. No solo afectamos a esas raíces de esos árboles que van a quedar desprovistos de agua, no solo causamos erosión, sino que afectamos también a la flora y a la fauna de esos lugares, al sacar el manto orgánico que acá en Chile le denominamos tierra de hoja, que ya está prohibida por ley su extracción. Entonces, el sustrato sí. Es un tema. Los suelos también... Está prohibida por ley extraer... Tierra de hoja. Usted mencionó que está prohibido. Sí, sí. No se puede. Ya no es legal. Se vende a lo mejor, pero es un comercio informal. Pero los viveros ya lo tienen sumamente claro. Los viveros en general apuntan a trabajar con sustratos de calidad, que también, a pesar del costo que pueda tener, porque algunos son importados, también cuando nosotros trabajamos sustrato de calidad podemos disminuir el tamaño del contenedor en forma ostensible. Y si antes, por ejemplo, para un aguacate usábamos 8 litros en una bolsa, bueno, podemos usar una bolsa de 4 litros y vamos a tener una muy buena calidad de planta porque hemos mejorado la calidad física y química, pero fundamentalmente física del sustrato.
¿ya? Mejoramos la retención de agua, mejoramos la captación de los nutrientes. Por otro lado, no todas las plantas en nuestro país al menos se hacen en contenedores, la mayoría se hace en suelo. Las vides, las plantas de clima templado que se cosechan a raíz desnuda, las hacemos en suelo. Los suelos tienen que cumplir con la normativa de estar libres de nematodos, y eso es lo mínimo que se exige. O sea, no solamente eso, también hay una serie de otros requisitos sanitarios en la normativa de producción, pero básicamente la producción en suelo está haciéndose y se va a seguir haciendo, pero los viveros tienen que cumplir con tener suelos limpios. Y bueno, Excelente. como antiguamente se trabajaba con la fumigación de suelo, y se metía, cuando existía incluso la posibilidad de usar bromuro metilo o metamsodio actualmente, o otros elementos como la cloropicrina para fumigar y dejar el suelo prácticamente estéril. Actualmente la tendencia en los viveros es a conjugar un manejo integrado y aportar más materia orgánica. Nosotros tenemos suelos muy pobres en materia orgánica en la zona viverística, pero sí hacia el sur de Chile tenemos muy buena materia orgánica en los suelos volcánicos, pero de todas maneras se está trabajando con un manejo integrado en esos aspectos para poder mejorar la calidad de los suelos, mejorar la retención de agua y disminuir y hacer un uso eficiente del agua, que para nosotros como país en estos momentos es el problema más grave que tenemos para la producción de plantas, la sequía. Excelente. Entonces, una pregunta, hablamos ya a nivel macro país. Vámonos al vivero ahora. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales que debe cumplir un vivero frutícola, sea el país que sea, para poder producir plantas de calidad? Bueno, aquí hay distintos tipos de vivero, pero yo voy a tratar de centrarme en lo que a ustedes les puede interesar más, que es la producción de especies de hoja perenne, en el caso nuestro Sí. cítrico, palto, aguacate. Exacto. Primero, bueno, lo primero es tener las condiciones de poder producirlo. ¿Qué necesitamos para poder producirlo? Necesitamos agua, y ojalá agua de buena calidad. Llevamos un ciclo que vamos a completar casi 10 años de una sequía que no tranza. Hay algunos años en que se recupera un poco la lluvia de invierno, pero en general ya llevamos 2 o 3 años en que no hemos tenido recuperación de los niveles hídricos que necesitamos. Entonces, primero, hacer un uso eficiente del agua, o sea, técnicas de riego que nos permitan ahorrar agua y que nos permitan regar bien. Eso también va unido también a la calidad del sustrato, porque la medida que mejoramos el sustrato, nosotros podemos hacer un uso más eficiente del agua. Estamos generalmente la zona central. ¿Se cortó? Disculpe. No, todo bien. En esa misma línea, antes de salir del agua, porque esto tiene como un ciclo virtuoso. Un tema es ahorrar agua, ¿verdad? Porque claramente está escaso por la sequía. Pero ¿qué efecto tiene también el aplicar la cantidad de agua exacta? Que regularmente es mucho menos agua de la que regularmente aplica un viverista. Entonces, ¿qué relación hay entre aplicar poca agua para aplicar la cantidad de agua exacta en la productividad de un vivero de plantas de calidad? Bueno, yo creo que actualmente contamos con mucha tecnología que nos permite tomar decisiones exactas de cuándo regar y cuánto regar. Entonces tenemos sensores de riego. También nadie llena una maceta sin saber qué características físicas tiene ese sustrato, cuánta capacidad de retención de agua tiene, cuál es su distribución de poros que tiene. Entonces tú sabes que del 100% de la porosidad de un sustrato, la mitad tiene que quedar con aire y la otra mitad con agua después que tú riegas.
Es decir, si tú no necesitas lavar el sustrato, solamente repone la lámina que se evapora. ¿Te fijas? Para eso tenemos también hay mucha tecnología. Tú trabajas en esa área, por lo tanto puedes explayarte más que yo en eso. Pero el conocimiento que uno tiene que tener de las necesidades de la planta, del gasto en agua, de la eficiencia que tiene la planta en fotosíntesis. O sea, nosotros ya no podemos llegar y tirar las plantas al contenedor. Tenemos que saber cómo manejarla y cómo sacarle el mejor partido posible, hacer un uso eficiente de los recursos. Y relacionar lo que es la parte riego con la parte nutrición es fundamental. Y también, por supuesto, tener conocimiento sobre la calidad de agua con la que estamos trabajando. Si no llegamos a reconocer la calidad del agua, nos podemos equivocar tremendamente. No es un problema que ustedes tengan. Ustedes tienen zonas de mucha pluviometría, por lo tanto, la calidad del agua que ustedes generalmente tienen es muy baja en sales, por lo tanto, no tienen el problema que nosotros podemos llegar a tener. Pero sí también, a lo mejor, para poder mejorar la nutrición, ustedes debieran trabajar con sustratos bastante orgánicos, de manera que los nutrientes que se aplican por el riego quedaran disponibles para la raíz una vez que uno riega. Porque yo me recuerdo haber visto sustratos que no eran tan orgánicos como uno esperaría. Se trabaja también con suelos, con arenas. Entonces, eso disminuye la capacidad de retención de nutrientes que puede tener la disponibilidad que la raíz necesita, te la da la capacidad que tiene el sustrato de retener los nutrientes. ¿Ya? A no ser que tú trabajes un sistema hidropónico, que es distinto, perfecto, en donde puedes usar un sustrato orgánico con una retención, con una capacidad de intercambio media, pero de todas maneras, igual vas diariamente reponiendo, ¿no es cierto?, los nutrientes. Pero señora, en el caso de no se trabaja mucho en hidroponía, salvo en algunos sistemas de producción de frutas en maceta. Ahí excelente. Para que todos sepan, esta es la última pregunta que vamos a hacer y luego de esta pregunta venimos con preguntas del público. Entonces la pregunta que les sugiero a todos, los que quieren hacer la pregunta, que levanten la mano en espectadores y así automáticamente terminemos de contestar esta pregunta que es un poquito más extensa. Empezamos con las preguntas de lo que están escuchando. Así que adelante, seguimos con la misma pregunta. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, pero hay otro aspecto que es importante que yo lo recalqué en mi apunte, es la trazabilidad. La trazabilidad es clave para poder trabajar en vivero. La trazabilidad nos permite descubrir dónde nos equivocamos, nos permite saber el origen de un material que no se está comportando como nosotros esperaríamos. Nos permite también saber y confirmar la sanidad de un material a posterior después que estamos entregando las plantas. Nos permite dar una buena atención postventa al cliente, porque el vivero no solamente tiene que entregar y vender sus plantas, tiene que estar en contacto con su cliente y, por supuesto, el éxito del productor es el éxito del viverista que le entregó las plantas. Si eso no ocurre, la posibilidad de que el negocio sea, ¿no es cierto?, sostenible en el tiempo no es mucha. En nuestro país está sucediendo lo siguiente: nosotros tenemos dos extremos, la planta estándar y la planta certificada, que llegar a tener plantas certificadas es un proceso prolongado que normalmente a un vivero frutal le lleva más de 10 años llegar a cumplir con esa meta, pero invierte demasiado tiempo y dinero. Tampoco tenemos un financiamiento o un estímulo muy directo del Estado para poder hacer un programa de certificación. Por otro lado está la planta estándar,
que todos hacemos, que todos los viveros hacen y que cumple con una normativa bastante estricta. Por lo tanto, en nuestro país, como lo decía hoy día un colega en una presentación, la planta estándar es de bastante buena calidad. Entonces, se está trabajando en establecer un sello de calidad de plantas con apoyo de un organismo que es el FIA. Estamos trabajando en conjunto con el SAC, con Fedefruta, ¿no es cierto? Y apoyados también por PER Sustentable. Y la idea es poder reconocer los esfuerzos que hacen muchos viveros y que no solamente cumplen con la normativa básica, sino que trabajan en un sistema de producción superior a otros. Entonces, la idea es establecer un sello de calidad de plantas con distintos niveles para los viveros que son socios de la principal agrupación de viveristas en nuestro país, que es la Asociación Gremial de Viveros de Chile. Entonces, esta organización en la cual yo soy parte, porque soy asesor, está junto con todos sus asociados trabajando en un proyecto que tiene una durabilidad inicial de 3 años en lograr establecer y estandarizar las calidades de las plantas, es decir, que una misma calidad sea vendida por distintos viveros. Es decir, actualmente lo que está pasando en nuestro país es que hay plantas de buena calidad, pero cada vivero tiene su propio estándar. Algunos son muy parecidos, pero podemos tener para la misma especie y con combinación patrón-injerto, la misma calidad, y en un distinto vivero eso significa una cosa y en otro vivero significa otra. Entonces, hay un amplio rango para nosotros en la producción de plantas. Entonces queremos acotar eso a un sello que distinga el que se esfuerza más, el que tiene cierto producto que es superior, que pueda ser identificado con este sello. Eso es lo que te quería contar, que era lo último que respecto a cómo se puede mejorar la calidad de las plantas. Excelente. Entonces, si usted quiere mostrar las fotos. Bueno, yo les iba a dar un ejemplo básicamente pensando en lo que a ustedes les puede interesar. Está un poco lento. Le puede dar yo lo estoy viendo, le puede dar a amplificar. Sí. No se me abre como presentación. Le tiene que dar en la... Sí, sí lo tengo. Lo tengo. Momento, paciencia. No logro ampliarla, pero le doy... Sí, no hay problema. Podemos presentarlo así, no sé. Adelante, sí. Sí, igual se ve bien. No sé qué pasa si estoy con el internet o no, porque a veces también... No, pero estoy con internet, sí. Sí, lo estamos viendo, no hay problema. Presentación de la diapositiva. No. No se preocupe, le puede dar a proyectar. Esto para que... Bueno, un ejemplo solamente, si hacemos plantas de cítrico, por ejemplo. Esto basado y partiendo de la base de que el que trajo la semilla, el que trajo los materiales, cumplió con la normativa de importación del material, está autorizado, viene certificado a lo mejor desde el extranjero. También existe la normativa para producir plantas certificadas de cítrico en nuestro país y se ha hecho en el pasado. Actualmente hay viveros y plantales madres certificados con plantas libres de virus que están disponibles para que los viveristas puedan recibir esos materiales. Creo que es el programa que más avanzó en nuestro país en algún momento y esperamos que se retome y que pueda ser, digamos, nuevamente se pueda contar con plantas certificadas de cítrico, pero sin
cumplir con esa exigencia? La producción de plantas de cítrico, bueno, primero tener claro el tema del origen de los materiales, las plantas madres, ¿no es cierto? Muchos viveros tienen sus propias plantas madres, algunas están certificadas. Generalmente en nuestro país la producción es de portainjertos por semilla, por lo tanto la semilla es importada. O hay viveros que producen su propia semilla y por supuesto se trabajan con toda la exigencia fitosanitaria que la normativa nos obliga. Normalmente vienen envasadas en distintas formas cuando uno la importa o cuando uno la compra si no tiene plantas madres. Hay un protocolo de escarificación, se le saca la cubierta, en fin, hay distintos métodos, hemos avanzado, antes esto se hacía manual. Te puedes imaginar lo que significa cuando tú tienes un programa, no sé, 200.000 cítricos, de sacarle la semilla, la cubierta de la semilla a todas las plantas en forma manual. Bueno, actualmente ya estamos aplicando metodologías que hemos importado de viveros que han avanzado más que nosotros y nos han enseñado a hacerlo en forma química, con seguridad para el resultado, porque también si uno no lo hace bien puede haber un riesgo ahí. Ahí tenemos el resultado de la planta sacándole la primera cubierta, que lo que causa esa cubierta que impide que el embrión salga. ¿Ya? Es una cubierta muy rígida que cuesta mucho separar. Ahí hay una foto antigua, imagínate, del año 2000, cómo se sacaba antes la cubierta de la semilla. La siembra es la primera etapa. Las plantas, ustedes saben que tienen, ¿no es cierto?, embriones nucelares, por lo tanto a veces uno puede tener más de un 100% germinación. ¿Cómo se logra eso? Con una buena cama de semilla, con un buen sustrato, con un buen manejo ambiental también, porque son plantas tropicales y nosotros, por más que estemos en zonas abrigadas, siempre las noches para nosotros son frías, por lo tanto cuando hacemos siembra tenemos que darle condiciones ambientales apropiadas. Distintos tipos de contenedor. Si tú te fijas, el resultado en primavera, verano, de siembras de camas frías es full, o sea, la semilla en un sustrato que esté limpio, que tenga buena aireación, buena retención de humedad, con un manejo sanitario óptimo, debiera germinar el 100% de la semilla, ni más ni menos. Aquí tenemos otra imagen, son patrones que están listos para ser replicados a la siguiente etapa, que es el trasplante intermedio. Ahí tenemos también otro tipo de siembra, un resultado de una siembra full en cajas 3/4, cajas cosecheras. También se pueden propagar los portainjertos in vitro, algunos viveros lo hacen, tienen sus propios laboratorios. Posteriormente, esas plántulas deben ser seleccionadas y descartada toda la planta que... me fui para atrás. Disculpe. Es que ahí se me abrió la pantalla. Vamos acá. Hay que seleccionar y homogeneizar, porque ese es un concepto importante en la producción de plantas. La uniformidad de la población que tú estás trabajando. Si tú tienes plantas de distinto tamaño, aunque sea este tipo de planta, también las tienes que organizar y trasplantar. Ustedes hablan de sembrar. Nosotros decimos sembrar cuando es la semilla y trasplantamos cuando ya la semilla formó una planta. Entonces se clasifica por tamaño y se elimina toda la semilla, la planta defectuosa, con el famoso cuello de cisne, que es la curvatura natural que se produce en un porcentaje más o menos definido dependiendo del portainjerto, y se eligen todas aquellas que estén en condiciones óptimas para hacer. Ahí están las que se descartan, ¿te fijas? Estas fotos son de marzo, realmente son de este año. Ahí tenemos distintos tipos de contenedores, tubetes, bolsas plásticas y distintas formas de trasplante. Eso se llama el trasplante intermedio. Posteriormente, ¿no es cierto?, también hay otro tipo de
tubete, Citrus macrophylla. Ahí se ve que los sustratos son de muy buena calidad. Planta en un tubete que tiene 150 centímetros cúbicos. Puede ser después trasplantada a un contenedor más grande, de 6 o 7 litros en promedio, pero se puede trabajar con contenedores más pequeños. Viveros tradicionales con plantas, patrones que están por ser injertados. Ahí estamos viendo unas fotos antiguas de injertación. El material de injertación se toma de ramillas madre, de plantas madres seleccionadas, ojalá no tener que tomar nunca material de propagación de un vivero, a lo mejor por emergencia, en cuarentenas, plantas que se necesitan reproducir rápido dentro de la cuarentena, se puede reproducir material de vivero, pero en general la planta madre debe ser identificada, debe haber una selección previa de la calidad de las plantas. Distintos tipos de injertos, dependiendo de la calidad del material, generalmente son injertos de corteza, lo que se hacen en cítricos. Y bueno, posteriormente viene el manejo del portainjerto, se puede doblar, en algunos casos se rebaja y comienza la producción. Hay que hacer desbrotas, distintos tipos de manejo. Esta foto es nueva, la gente está trabajando con mascarilla en un vivero. Esa foto fue tomada en marzo, a fines de marzo. Y bueno, las plantas posteriormente de estar en esta situación con el patrón doblado para estimular la yema que germine, viene, ¿no es cierto?, estas son mandarinas, viene la producción de la planta ahí. Estas fotos son antiguas, podría haber puesto muchas más, pero hay plantas terminadas de cítrico en distintos formatos. Si tú te fijas, estas son plantas en un eje. Otra situación que se está dando es que el palto, la exportación, en algunos casos los viveros están exportando plantas. Esta es una exportación a Uruguay de un vivero San Isidro en Quillota. La gracia de poder hacer este trabajo son patrones clonales, ¿no es cierto? Plantas en patrón clonal que son llevadas a Uruguay. El servicio agrícola y ganadero, como tú puedes ver, haciendo su trabajo de control sanitario, de autorizar que esa partida de planta está lista, que está usando un sustrato que no tiene ningún riesgo de llevar nematodos, por ejemplo. Se trabaja con sustratos como turba, perlita o fibra de coco, depende del país que tenga la autorización para enviar ese sustrato. Ahí tenemos también más plantas de palto, las mismas que están siendo llevados. Importante conservar la trazabilidad, la fecha. Hay muchas etiquetas que se están ocupando ahora que son resistentes al agua y que no pierden la información que se pone. Ahí tenemos una imagen de un vivero tradicional de palto y plantas de palto que están a la espera, listas para ser llevadas a campo. Eso. Es una pequeña muestra de algo que pude juntar en tan poco tiempo para poder mostrarles. ¿Ya? Sí, está perfecto, no se preocupe. Entonces puede quitar compartir la pantalla. Entonces, estoy dándole la palabra a Cándida, que tiene la mano levantada. Vamos a esperar que entre su audio. Sí. Cándida. Sí, ok. Sí, ahora, Cándida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, gracias. Yo quería preguntar con relación al riego, cuando se habló de los sustratos, cuando utilizamos sustratos con mucho turba o coco, como ya mencionó, para República Dominicana, y me llamó la atención que ella lo utiliza y que Chile tiene muchos problemas de agua en este momento. Entonces, ¿qué relación de cuáles sustratos ustedes están utilizando para obtener un mayor uso racionalizado del agua? Porque estos sustratos se mantienen continuamente con mayor frecuencia de riego. ¿Me entendió?
Sí, perfecto. Te agradezco la pregunta porque es el tema que a mí me motiva bastante. A ver, yo digo que en el sustrato se están usando esos elementos: turba, fibra de coco, pino, corteza de pino compostada, otros compost. Estamos usando también compost de orujo de uva, de restos de la producción de la industria vitivinícola, etcétera. Obviamente, tal como tú tienes la duda, ningún sustrato por sí solo cumple todos los requerimientos de la planta. Entonces, cuando uno compara, por ejemplo, un sustrato muy básico, que puede ser suelo franco con arena y un poco de tierra de hoja antigua, muy tradicional, que ya no lo usamos, por supuesto que uno considera ahí que ese sustrato tiene una gran capacidad de retener agua, pero tiene un problema, ¿no es cierto? Tiene mucha microporosidad, por lo tanto el drenaje no es fácil. Cuando tú tienes que regar y tienes que fertirregar, si no drena esa agua, se empiezan a producir salinización del sustrato. Entonces la planta puede colapsar en algún momento, especialmente el palto o el aguacate. Es muy sensible a los cloruros y a otros elementos salinos que vienen con el riego y con el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un sustrato orgánico de buena calidad, yo entiendo tu preocupación porque la fibra de coco tiene una muy alta macroporosidad, pero en su conjunto tiene porosidades totales que superan el 80%, es muy similar a la turba. ¿Cuál es la diferencia que tiene con la turba? Es que la fibra en general tiene porosidad interna, en cambio la turba no la tiene. La capacidad de retención de agua de la turba es superior al coco. Entonces, cuando uno tiene una demanda atmosférica muy alta, como nos ocurre a nosotros, que nuestra humedad relativa no baja de 20% en pleno verano o 30% al aire libre, y en los invernaderos luchamos para mantener alta la humedad relativa, obviamente que un sustrato como ese en la superficie se mantiene seco, porque pierde rápidamente la lámina de riego. Entonces uno tiene que combinar distintos componentes, no 100% coco o fibra de coco o sustrato de coco, que es lo mismo, sino que combinarlo con un sustrato que le aporte un poco más de microporosidad. Y ahí puedes usar algún compost, ¿ya? Ahora también hay que considerar los costos, y generalmente entre poner una turba muy fina que va a ayudar a la retención, es mejor usar un buen compost. Nosotros en Chile tenemos una normativa para la producción de compost. Los compost son certificados y están autorizados, uno puede saber que están autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero también. Entonces tenemos sanitariamente y químicamente tenemos la tranquilidad cuando usamos un compost. Hay compost que se han establecido en el mercado y que se usan y se van a seguir usando por mucho tiempo porque mantienen una calidad estable. Entonces uno hace mezclas de 2 componentes o 3 para lograr tener también esa mayor retención y evitar esa pérdida por evapotranspiración. Excelente, gracias, Candia. Vamos ahora con Laura. Hola, Laura. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿qué tal, Laura? Todo muy bien, muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál es la situación de el Wallon Bean en Chile? ¿Y cuáles avances se tienen en ese país sobre esta enfermedad causada por la bacteria Candidatus liveribacter y la mosca Diaphorina citri? Gracias, Laura. Felizmente nosotros no tenemos ni la enfermedad ni tenemos el vector. Por lo tanto, hasta ahora Chile es un país que está libre del HBL. ¿Qué es lo que sucede?
La importación de plantas en Chile y de materiales vegetales está absolutamente regulado, pero no por eso nosotros vamos a estar de brazos cruzados pensando que no lo tenemos y quedarnos tranquilos. Hay siempre un programa preventivo y se pone mucho hincapié en las importaciones de fruta que se hacen. Todo el ingreso de fruta está también controlado en la frontera. Y tenemos también un permanente monitoreo de las zonas fronterizas que están en contacto con países que sí lo tienen. Entonces, el sistema legislativo nuestro tiene un permanente estado de alerta ante estas nuevas plagas que se nos vienen. No quiere decir que no hayan llegado en los últimos años. Nos llegó para las vides, que son muy importantes para nosotros, la producción de vides, la plaga, ¿no es cierto?, la polilla de la vid, que no la teníamos antes, pero ahora se estableció prácticamente como una plaga común que hay que controlarla y manejarla. Pero tenemos zonas importantes del país muy extensas. En general, somos un país libre de mosca de la fruta. No quiere decir que la mosca de la fruta no se puede desarrollar en Chile, sí se puede desarrollar y de hecho hay monitoreo permanente en toda la zona libre de mosca de la fruta. O sea, la protección agrícola de un país es un programa país. No hay ninguna posibilidad de que las plagas no entren si no existe un control a nivel país de estos problemas. Excelente, Eso. muchas gracias. Gracias, Laura, por la pregunta. Entonces, gracias. Tengo aquí la pregunta de Gilberto de los Santos. Saludos, don Gilberto. ¿Cómo han manejado los viveristas chilenos el ataque de la ciodiplodia? Bueno, es la misma. Espérate. ¿Me está haciendo la misma pregunta? Perdón. Yo no conozco la... Gilberto, si tú quieres, levanta la mano para que haga la pregunta mejor de voz. Disculpa mi ignorancia, porque yo, tal vez el nombre, pero yo creo que se está refiriendo a... Se está refiriendo a la misma enfermedad, creo yo. No, la ciodiplodia es una enfermedad que más ataca el parto. Bueno, ya. Eso comparto y me refrescaste la memoria. Nosotros no tenemos esa enfermedad en Chile. Chile es un país que tiene una producción de partos que digamos, que se agradece las pocas plagas y enfermedades que el parto tiene. Por supuesto que el control de ingresos de frutas y de posibles materiales que se puedan estar trayendo para el país, incluso a través de la fruta que se importa. Nosotros somos también compradores de fruta de palto, tenemos vecinos que nos venden palto en la época que nosotros no tenemos o que hay poco. Realmente la ciodiplodia, que es un tema importante para nuestros vecinos, nosotros no tenemos esa enfermedad hasta lo que yo sé, y lo importante es que todos los materiales que llegan de propagación acá en Chile de cualquier especie pasan por una cuarentena obligada de 2 ciclos reproductivos. Y tenemos un sistema de cuarentena que también está controlado por el Servicio Agrícola y Ganadero, por lo tanto se detectan esas enfermedades en esos periodos de cuarentena. Y no conozco reportes de muerte de plantas actualmente por ese problema sanitario. Excelente. Sí creo yo que el control es preventivo, de evitar que se pueda ingresar al país esa enfermedad.
Sí. Gilberto, te estoy dando la palabra. Aló, Gilberto. Sí, me escucha. Ahora sí, la segunda pregunta, si quieres, la puedes hacer tú mismo. Una ayuda, por favor. Sí, te escuchamos. Sí, me escucha, gracias. Buenas noches. Mi pregunta relacionada con la mención de la bolsa. Cuando usted ahorita que si utilizamos un sustrato de buena calidad, podríamos reducir el volumen de la bolsa. Entonces, mi pregunta es sobre eso. Esto no viene a afectar lo que es el desarrollo regular de manera longitudinal en la planta. No escuché todo tan bien, pero entiendo a lo que apunta él. En la medida que nosotros mejoramos las propiedades físicas principalmente del sustrato, vamos a poder tener un menor volumen de sustrato y la calidad de la raíz va a mejorar. ¿A qué apunta la mejora en el sustrato? A que generalmente cuando usamos un sustrato muy tradicional en que usted puede mezclar suelo, puede mezclar arenas o algún manto orgánico que usted conozca, generalmente las raíces buscan la zona óptima del contenedor. En el caso de que usted tenga un contenedor en donde tiene una alta porosidad, una alta oxigenación, una alta capacidad de retención de agua y además una buena disponibilidad de los nutrientes para las raíces por la capacidad de intercambio catiónico que tiene ese sustrato, la raíz llena el macetero o la bolsa completa de raíces. Lamentablemente no era el tema y no puse fotos a la vista como para haberle mostrado. Pero se trata de que mientras más pequeño el contenedor, yo tengo que tener una mejor calidad de sustrato, porque a lo mejor en una bolsa de 8 litros usted va a tener un nivel de desarrollo radicular fundamentalmente por raíces muy profundizadoras y raíces gruesas que son de anclaje. Pero toda la raíz fina, el pelillo radicular, es el que realmente absorbe y el que usted necesita cuando lleva la planta a campo. Por lo tanto, usted mejora la calidad, principalmente física, y en el aspecto químico de capacidad de intercambio catiónico, o sea, materia orgánica, cargas negativas, usted va a mejorar el llenado de ese contenedor. Excelente. Arturo. Gracias, Gilberto. Sí. Sí, te escucho. Hay una inquietud. Profesora, la inquietud fundamental es separando los sistemas radiculares de los higos y del aguacate. El aguacate debe depender fundamentalmente, donde sabemos, de una raíz principal y las secundarias y terciarias, que son las absorbentes. En cambio, las raíces in situ tienen una flotante, pero todas sirven de sostén, incluyendo las secundarias. Si nosotros tenemos una bolsa de menor diámetro, por ejemplo, tenemos una bolsa, un contenedor de 18 pulgadas, por mejor sustrato que tengamos, una de 8 o de 10, nos va a obstruir el paso pivotante. Si no, romper y va a traspasar. Entonces, esa pivotante es fundamental en el aguacate. Y esa longitud crece, es directamente proporcional a la bolsa donde esté ubicado. Entendemos, ¿no? Esa es mi inquietud. Sí, usted está refiriéndose a la raíz pivotante, que obviamente la principal, la que viene de la semilla en ese caso. Bueno, hay que tener eso presente, que en las plantas que provienen de semilla, normalmente las injertan ustedes sobre un portainjerto criollo, ¿no es cierto? La raíz pivotante es muy dominante. Bueno, no estamos hablando de pasar de un contenedor de 8 litros a uno de 2 litros o de 3. Estamos hablando de que si usted puede a lo mejor adelgazar su contenedor y hacer más tubular la bolsa, y en vez de tener a lo mejor 8 litros, llegar a 5 litros, por ejemplo,
se está ahorrando más de un tercio de la capacidad, de la necesidad del sustrato. El sustrato de mejor calidad tiene un valor más alto, pero también se compensa porque se puede disminuir el volumen del contenedor. Pero lógicamente la altura del contenedor, tal como usted lo plantea en el caso del palto, es bastante importante. Pero puede llegar a algo intermedio. ¿Se fija? Excelente, gracias, Gilberto. En bolsas de 8 litros y se está trabajando con el mismo resultado y con un contenedor que para trasladarlo a terreno, para plantarlo, le va a pesar la tercera parte de lo que pesa el tradicional. Por lo tanto, también tiene una serie de otras ventajas. Y también hay un poco para agregar, es precisamente esa pregunta que le da importancia a la investigación. Si aquí en República Dominicana se estuvieran trabajando proyectos de investigación en calidad de sustrato, en la mezcla de sustrato, en qué contenedor o en qué bolsa, con qué tipo de sustrato es que podría ser mucho más eficiente, costo-beneficio, el diámetro, entonces realmente ahí pudiéramos tener respuesta a eso, porque claramente no es tomar una receta, ¿verdad?, que ya Chile haya implementado, tomando en cuenta que aquí primero tenemos un mayor vigor de plantas que en Chile. Los patrones que ustedes usan son antillanos, son muy vigorosos, son Totalmente. tremendas. Por lo tanto, todo hay que probarlo antes, hay que mejorar los sustratos, bajar un poco el tamaño del contenedor. Y yo le digo, por más que nosotros acá tengamos, no hay ningún vivero que llegue y de un momento a otro cambie su sistema. Siempre primero hay que hacer ensayos aplicados a la producción, pequeñas pruebas, ensayos, tratar de aplicar una estadística básica para que las conclusiones sean válidas también, porque a veces uno hace una prueba, pero resulta que junto con eso le echó, no sé, un enraizante con hormona y eso produjo un efecto de interacción ahí y uno no sabe si el resultado es el sustrato o es el producto que le agregó. Entonces los ensayos y las pruebas también tienen que ser realizadas, bien hechas. Bueno, tengo entendido que hay un apoyo a los pequeños productores que ustedes tienen en un programa estatal, por lo tanto, ahí es donde se requeriría que se hicieran este tipo de ensayos en terreno para mejorar esa condición. Totalmente. Ya tenemos dos preguntitas más solamente. ¿Cuáles son las facilidades que brinda la entidad pública responsable de las políticas agrarias del sector frutícola de Chile? Una pregunta bien general de Ana María Peral. Facilidades ninguna. Ay. El INDAP, por ejemplo, me imagino que tiene algunos programas. O sea, hay agrupaciones dependiendo del estado que apoyan también a pequeños agricultores y hay programas de postulación a créditos de muy baja tasa, incluso hay subsidios estatales para pequeños productores a través de INDAP, que es un organismo, ¿no es cierto?, dependiente del Estado. Bueno, en general, el viverista que se decide a hacer planta en nuestro país sabe que va a contar, digamos, con el apoyo del Estado en cuanto a tener la disponibilidad, ¿no es cierto?, de la tecnología, pero las inversiones generalmente son privadas, pero sí hay mucha información que circula abierta a través de del Instituto de Investigación Agropecuaria en Chile. Las publicaciones que ellos van sacando en los proyectos que desarrollan están disponibles en la página web gratis para todo el mundo. Entonces, hay algunas solamente publicaciones que son pagadas. Hay mucha información disponible de parte del Estado y también hay programas de apoyo para poder hacer proyectos con apoyo con una unión o asociatividad público-privada.
Esos son... Claro, claro. Y también tenemos, por ejemplo, también la Comisión Nacional de Riego que apoya con subsidio e infraestructura temas a estos huertos importantes. frutales, ¿verdad? Que son implementados. Sí. Bueno, eso surgió, la Comisión También, Nacional de Riego lleva muchas décadas trabajando con subsidio a la inversión en riego. En general, para nosotros en nuestro país, el problema del agua es un problema de primera, segunda y tercera prioridad, y después está todo lo demás. Así que sí hay subsidios para la inversión en riego. Es importante destacarlo. Yo me había olvidado de destacarlo, pero no de destacar que el tema del agua es un tema importante y es un problema país. Por lo tanto, el Estado está haciendo un trabajo ahí fundamental. claro, y también un poco para diferenciar cómo se maneja en Chile de República Dominicana. En Chile tenemos el Banco Agrícola, que es quien presta, ¿verdad? Quien aporta el financiamiento al agricultor. En Chile, eso es República Dominicana. En Chile tenemos el INDAP, que es el Instituto de Fomento Agropecuario, que vincula el apoyo en subsidios a la pequeña agricultura o la agricultura familiar, y también es quien otorga los créditos, ¿verdad?, para la pequeña agricultura. Entonces, el agricultor en Chile es usuario del Ministerio de Agricultura, que es muy distinto aquí en la República Dominicana. Así que, y es un modelo que para mí es un ejemplo exitoso a seguir. Así que... Es un buen ejemplo y hay actualmente las nuevas autoridades que están fomentando también la asociatividad entre la industria frutícola y la industria agrícola en general, porque, bueno, las asociatividades de viveros, por ejemplo, es importante tener presente que muchos de los logros que nosotros tenemos en el ámbito viverista se debe a que los viveristas hace más de 2 décadas ya decidieron formar agrupaciones para poder enfrentar el desarrollo frutícola y contar, digamos, con unificar esfuerzos para poder tener la tecnología, para poder tener la genética que necesitan. Y aparte de la Asociación Gremial de Viveros que existe, hay otras agrupaciones que también agrupan a distintos viveros que tienen objetivo de traer genética a nuestro país. En fin, eso la asociatividad es un tema. Están los grupos de GTT que están, ¿no es cierto?, apoyando a estos pequeños productores. En línea propiamente tal también asesora y hace transferencia tecnológica en terreno a pequeños productores. Hay bastante de eso. Sin embargo, el mundo del vivero frutal, propiamente tal, está principalmente en el área de la empresa privada y regulados por el Servicio Agrícola y Ganadero. Exactamente. Bien, 2 preguntas más. ¿Qué opina del uso de la ceniza de arroz como sustrato? ¿Ceniza de arroz? Sí. O sea, capotillo de arroz, ¿eso? No sabría decir, bueno, pero define lo que es capotillo de arroz para ver si es lo que Estamos estamos hablando de hablando. un subproducto de la producción de arroz en donde la cáscara se ocupa como sustrato, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, yo lo he visto usar en varios países latinoamericanos y en Chile también. En la zona productora de arroz se podía conseguir. Es un producto inerte. Primero significa inerte que no es un aporte nutritivo, pero sí puede reemplazar a algunos productos como la perlita, por ejemplo, en el aporte de oxigenación al sustrato, igual que la arena, por ejemplo, pero la arena es un producto que da peso a la mezcla. En cambio, el capotillo es muy, muy liviano. Ahora, si se muele y se usa como harina, es probable que tenga algunos aportes nutritivos que
pueda tener silicio, entre otras cosas, disponibilidad, tal vez algo de calcio, pero cuando uno tiene un producto demasiado molido o muy hecho polvo de alguna manera o harina, tiene que tener cuidado en las mezclas porque estos productos pueden sellar los macroporos del contenedor. Entonces, muchas veces el capotillo o la harina, yo prefiero el capotillo entero, me parece más práctico, y solamente cuando yo quiero a lo mejor hacer algún aporte nutritivo de los contenidos que me puede entregar la harina, poner un porcentaje de eso. Pero un aspecto que tienes que contemplar, quien sea que lo ocupe, es que cuando uno ocupa sin haber molido el producto, no solamente está entregando la cáscara del arroz, sino que va mucha semilla entre medio. Entonces el problema que se me deriva después en el vivero es un problema de maleza, el arroz como maleza en los contenedores. Entonces cuando yo ocupo capotillo de arroz, ojalá le hicieran una vaporización antes de ocuparlo. Excelente. Y la última pregunta, ¿qué opina de la poda radicular en la siembra? La poda radicular en el momento del trasplante, cuando se planta. Sí. Ya, perfecto. Muy buena pregunta. Bueno, normalmente los contenedores, cuando las plantas llevan mucho tiempo en el contenedor, la raíz tiende a tomar la forma del contenedor y a enrollarse, especialmente ocurre en los cítricos. Entonces, cuando las plantas tienen muchas raíces en la base, porque probablemente es la zona más húmeda, por lo tanto la raíz tiende a bajar a esa zona, tomando todas las precauciones sanitarias, desinfectando las herramientas, probablemente con algún producto a base de cloro o amonio cuaternario o algún elemento, alcohol o algo así, uno puede perfectamente podar las raíces en los cítricos. En los cítricos generalmente la poda de raíces da muy buen resultado en revertir la ramificación de la raíz hacia atrás y mejorar la actividad radicular. Pero lo más importante es usar herramientas desinfectadas y ojalá poder hacer una pasada de la zona de la poda, de la base, de la punta de las raíces por alguna solución desinfectante. Porque podemos tener ingreso, ¿no es cierto?, de algunos patógenos que son habitantes naturales del suelo, pero donde ven una herida fresca se pueden meter. Y podría ser alguna solución a base de cobre, y son inmersiones muy rápidas, estamos hablando de 5 o 10 segundos y listo, y se planta. Excelente. Disculpe, que tengo una pregunta muy interesante que quisiera que responda. Ana Francisca Tavares pregunta, la señora estuvo hablando de la importancia de la trazabilidad desde la planificación de siembra de semillas. En este caso, ¿tiene Chile algún software de trazabilidad disponible que incluya este proceso? Y si existe, ¿ha resultado utilizarlo de manera eficiente en todos los cultivos? En algunos casos en nuestro país los sistemas de trazabilidad no ha sido fácil implementarlo y que se mantenga en el tiempo. Mira, yo creo que muchos viveros tienen sus propios sistemas para llevar la trazabilidad. Que haya un software específico no lo conozco, pero me imagino que los softwares que hay de administración agrícola deben incluir ese aspecto. Ahora, más que el software, es el concepto. Es decir, que los sistemas se cumplan. Es decir, que si hay que llevar un registro, si hay que mantener un registro y una metodología de registro, hay que hacerlo. Porque el software no se manda solo, lo maneja una persona responsable. Por lo tanto, por supuesto que para registrar la información es fundamental tener alguna planilla, algún software para poder tenerla. Y mediante uno pueda sacarle provecho a la planilla, pudiendo hacer búsquedas controladas, ¿no es cierto?, planillas vinculadas, va a poder manejar.
yo en este momento no conozco un software específico que te pudiera recomendar, pero me comprometo a averiguarlo por si alguien tiene algo que pueda ofrecer o contactar. Así que le voy a pedir a Arturo que me... porque sé Sí, que hay yo tengo el software correo de todos los que están, tú me tengo mandas el correo de todos los que están participando. para poder responderle si es que consigo algún dato de algún software que sirva para llevar la trazabilidad. ¿Ya? Excelente. Pues nada, primero agradecerle nuevamente por su tiempo, ya llevamos casi 2 horas y trato de controlar el tiempo, pero como la conversación se va encadenando y nacen otras preguntas, pero este ha sido el más corto que hemos hecho, así que hemos Oh, logrado un poquito reducir por lo menos media hora. Hemos estado hasta 3 horas aquí hablando de te voy a agotar porque agricultura. en la mañana tuvimos seminario lanzamiento del sello calidad, entonces no hemos parado de... No, no, claro, tranquila. Bueno, Le espero agradezco a... puede ser algo más dirigido a algún tema específico y ahí nos podemos preparar un poco mejor. Excelente, excelente. Pues nada, aquí terminamos este webinar número 7 de este ciclo de técnico que he estado realizando, así que nuevamente le agradezco mucho su tiempo, un fuerte abrazo y nada, hasta aquí dejamos esto, así que muchísimas gracias. Bye bye. Pero las preguntas que tú quieras que yo responda, ya las que no Sí, alcanzamos a... a veces me escriben por correo, porque ya todos tienen mi correo, entonces yo ahí yo voy canalizando las preguntas a todos los que Yo van. agradezco igual, es para mí un honor poder compartir un poquito de mi experiencia para un país en el que una vez estuve por ahí trabajando y que creo que es bueno mirar la experiencia de otro para poder mejorar y poder aprender. Así que cuenta conmigo de todas maneras. Un abrazo también y me encanta verte después de tanto tiempo que no nos hemos encontrado. Sí, perfecto. Muchas gracias a usted. Gracias a todos por estar. Cuídense. Gracias por estar ahí con tanta paciencia. Gracias. Salí. Chao, chao.